Barranco Hernández, misionero apóstol de la palabra. Estuve hasta hace unos días, como ya escucharon en las invitaciones para este taller, estuve haciendo una misión en la República Dominicana y estuve como párroco. Ahora regreso a México y al parecer vamos ahora a trabajar en aquella zona. Vamos a la madre patria. Y estoy contento. Primero estuve, antes de ir a la República Dominicana, estuve en Perú casi 11 años, haciendo misiones por allá. Después en México, en la zona sur, ayudando en los seminarios, como rector de esa zona, en los seminarios de nuestra comunidad misionera Apóstoles de la Palabra. Y después de esa experiencia de 2 años, pasamos a la República Dominicana 6 años. Y ahora regresamos a México a trabajar en nuestra tierra. Y me alegra esta experiencia, pues que se avecina. Los hermanos apóstoles de la palabra de aquí de esta zona pues me han invitado para poder compartir con ustedes, y lo vamos a hacer con mucho gusto, con mucha alegría. Y para esta pequeña reflexión, sencilla reflexión acerca de la iglesia, así como están, vamos a saludar a la Señora del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que esta reflexión, esta siguiente charla, sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como el tiempo nos apremia, tenemos poco tiempo, pues nos vamos a ir a 100 por hora. De una forma sencilla, práctica, pero entender lo más elemental acerca de la iglesia. Ustedes se dan cuenta cómo el fenómeno sectario viene siendo para nuestra iglesia un verdadero problema pastoral. Muchas veces no se quiere aceptar esta realidad. Para muchos hermanos nuestros, laicos como ustedes, o incluso lamentablemente en la jerarquía, sacerdotes, en ocasiones algunos obispos, han llegado a pensar, a afirmar que las sectas no son ningún problema pastoral, que son nuestros hermanos y que cada quien, haciendo uso de su libertad de conciencia, puede decidir con su vida lo que quiera, y por lo tanto, si también quiere vivir su fe en una organización que no es católica, se respeta su decisión. Después de todo, está siguiendo al mismo Dios. Después de todo, católicos y no católicos, por diferentes caminos, vamos a llegar al mismísimo Dios. Oigan, pareciera esto, ¿verdad? Incluso ortodoxo, sano. No, sí, lo que dice el padrecito es cierto. O incluso, no, sí, lo que dijo el pastor, el obispo, es cierto. Y puede ser que a algún obispo se le vayan las cabras al monte, también puede ser. ¿Entendido? A veces pueden haber estas distracciones. Y aquí está el problema. Cuando se piensa de esta manera, pues los hermanos no católicos hacen su agosto. Una ocasión, por ejemplo, un servidor, haciendo una misión en Guerrero, para los que conocen Guerrero, allá por la zona hacia Ometepec,
un pastorcito, pues andaba diciendo a los católicos en sus visitas domiciliarias: miren, el padrecito, el párroco, lo que el padre enseña en su templo a ustedes, miren, es lo que nosotros compartimos con él. Ya me he dado cuenta. Hay muchas cosas que nos hemos dado cuenta que lo que les comparte a ustedes allí los domingos es lo que hablamos también con él cuando lo visitamos. El católico dice: ¿cómo cuando lo visitamos? Sí. Así como visitamos hoy a usted, que venimos a tocar la puerta, nosotros vamos a su casa parroquial, hemos tocado la puerta y miren, nos han abierto, hemos conversado con el señor cura, hemos platicado con él. ¿Cuál era el problema? Esto no era cierto, evidentemente, pero ¿cuál era el problema? El padrecito se decía ser muy ecuménico. Es decir, miren, no nos metamos en problemas con esto del sectarismo. No nos metamos en camisas de 11 varas. ¿Para qué tocar el enjambre y después no hay cómo aplacar la situación? Yo, por lo menos, si el padre por lo menos fue sincero, yo por lo menos, miren, yo no me da por sostener un diálogo con estos hermanos, como decía la experiencia allá del hermano. La verdad, para eso se necesita un método, se necesita conocimiento, se necesita práctica, y la verdad, yo como me conozco de forma impaciente, miren, creo que no va a resultar. Por lo tanto, ¿para qué complicarnos la vida? Por lo menos fue sincero. Nunca lo recibía, pero él hablaba entonces más de llevar la cosa en calma. Miren, para que no se confundan, simplemente no lo reciban. Y bueno, el respeto a ellos. Después de todo, Dios tendrá misericordia de estos hermanos. Se mantenía al margen. Y entonces estos bandidos empezaron a decir: el Padre acepta a nosotros. El Padre siempre ha dicho que nosotros estamos también en la verdad. Cuando nos recibe en la parroquia, conversamos mucho tiempo con él. Y me he dado cuenta incluso que en las homilías a veces les enseña cosas que nosotros enseñamos a él. Entonces, las sectas son tremendas. Ocupan las ocasiones. Cuando los católicos empezaron a escuchar esta dinámica, rápido se fueron con el cura. Padre, ¿es cierto que usted recibe a los hermanos? ¿Es cierto que usted no dice nada y que incluso lo que nos enseñan las homilías es lo que le tienen que enseñar los hermanitos? ¿Perdón? ¿Pero quién ha dicho esto? Nunca los he recibido en casa. No, así andan de casa en casa. En todas las visitas que hacen, es lo primero que nos dicen. Y muchos ya les están abriendo las puertas. El padrecito ahí dijo: bueno, si yo no puedo, si yo no me siento, más que no pueda decir, a veces no tenemos el método, ¿no?, la preparación en esta línea. Sabemos de teología y podemos calmar la situación, pero a veces es algo tan sencillo. En un diálogo con un hermano, digamos, no católico, a veces se necesita algo práctico. Dice: no le complico la existencia. Vamos a invitar a los apóstoles de la palabra. Y entonces hablaron a México. Y entre ese equipo que ha ido a ese lugar, me tocó a mí. Yo todavía estaba novato en las misiones. Y agarramos casa por casa en aquel tiempo. Estoy hablando de casi 27 años eso. Casa por casa. ¿No? Católicos y no católicos. Visitas domiciliarias. Llevando un mensaje. Como hacen aquí, por ejemplo, ya los promotores y defensores de la fe, que los felicito, este apostolado. Algo se hace.
Y entonces ya no empezó a gustar a estos hermanos, que no solamente visitábamos los católicos, sino que también a estos grupos que no eran católicos, testigos, sabatistas, pentecostales, todos, una barrida completa en el pueblo. Y bueno, lo que, bueno, no vayan a pensar ustedes que es nuestro, ¿cómo decirlo? Que busquemos nosotros confrontar, como ya lo explicaba la hermana, hacer el diálogo y a ver, ustedes hicieron así a nuestros católicos, ahora nos toca a nosotros, ahora trajimos a nuestro misionero, ahora trajimos a nuestro padrecito, denle, porque nos dieron hasta por debajo de la lengua. Entonces, existe la mentalidad. Y piensan algunos que la apologética es esto. Así como me humillaron, así como me dijeron, ahora yo les traigo al mío, a mi pastor, y que los achante, que los humille, que les dé bonito, que les dé duro. No, eso no es apologética. ¿Entendido? Ya lo vieron, la apologética va dirigida primeramente a la familia, al mundo católico, a nuestros católicos. Ya en última circunstancia, si un hermano verdaderamente quiere dialogar, pues hablamos, compartimos la fe, compartimos la doctrina, a ver, y si se puede ver un poco la diferencia, pues dialogamos un poquito. Así es que no es tanto que busquemos al hermano, pero el padrecito estaba que se quería sacar la espinita, ¿no? De cómo los hermanos andaban por aquí y por allá. Y se logró hacer, digamos, un diálogo, pues, una confrontación. ¿Qué aclaramos al padre? No se trata de humillarnos. Si se presta al diálogo el pastor, dialogamos. Si no, allí mismo terminamos. No se hace nada. Si solamente alguien quiere hablar y no escuchar, eso no es diálogo. Y aquí no pasa nada. Entonces el padre buscó al pastor y le propuso el diálogo. El pastor aceptó. Y para colmo, el pastor dijo, bueno, lo más seguro es que los católicos, pues sí, allá en su iglesia, allá en sus salones, pues están en su territorio, están en su dominio. Aquí entre nosotros no van a venir. Entonces el padre le dice, ya, vamos a hablar entonces, vamos a hacer un pequeño diálogo, pero que sea en nuestro templo, que sea aquí, en nuestro templo evangélico. Sí, puede ser. Cuando se acepta, llega el día y hay un montón de católicos, que evidentemente en el templo solamente cabían a más, digamos unas 80 personas. De católicos se fue un 100 ahí, donde no cabe. Y cuando vieron esta realidad, el pastor simplemente dijo, no voy a leer. Está bien, no es cierto. El padre nunca lo hemos evangelizado, nunca hemos tocado su puerta. Se acepta, no hay diálogo. Pero hay muchos pastores hoy en día, hay muchos hermanos no católicos hoy en día, y más por los medios de comunicación, ahora el internet, que quieren ganar su like, quieren ellos hacerse viral, tener su fama por 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Ahora no les interesa la verdad. Ahora lo que interesa es que el mundo los vea, ¿entendido? Y ahora, no, muchos van, se confrontan con el sacerdote incluso, ahora sí tocan la puerta, ¿entendido? No importa a veces que se les diga, que se dialogue, ellos quieren simplemente confrontación, hacer fama. Cuidado, para todo esto necesitamos tener ¿qué cosa? Un método, ¿entendido? Necesitamos tener formación.
para no caer en las garras de estos hermanos no católicos y que muchas veces lo que quieren es simplemente desprestigiar. Pero si el católico está formado, conoce la doctrina, entonces hay un método. Vamos a dialogar. ¿Qué tema vamos a dialogar? ¿Cuánto tiempo vamos a dialogar? ¿Entendido? Cosas precisas. Y aquí no interesa tanto si yo gané, tú ganaste, sino el pueblo, que la comunidad se dé cuenta cómo presentó la doctrina este pastor, cómo presentó la doctrina la iglesia, desde la visión bíblica, la tradición, la historia, etc. La gente es la que va a decir, para no confundir esto, ok, entonces ahora sí la apologética, yo aprendo apologética, yo aprendo de Biblia, y ahora sí va a ver mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, ahora sí lo voy a agarrar, pero le voy a dar duro, porque a mí me humillaron. No es esta la idea, ¿entendido? Si eso se tenía en mente, y por eso yo voy a recibir un curso de apologética, de entrada ya estamos mal. ¿Entendido? Hay que ayudar, como ya decía la hermana, hay que ayudar al que tiene dudas, al que tiene problemas ya en cuestión de la fe, sobre todo la familia. Y si dentro de la familia estos hermanos se prestan al diálogo, dialogamos, pero bien. Ahora, teniendo esto como realidad, yo tengo que estar bien claro. En la iglesia en la que yo me encuentro, esta iglesia me da garantías de ser la iglesia de Cristo. Yo mismo confrontarme como católico. Yo estoy en la iglesia de Cristo. Un servidor, por ejemplo, pues tiene la experiencia de haber compartido un poquito, no mucho, pero un poquito en estos grupos no católicos, sobre todo la línea evangélica, pentecostal, que incluso familiares pensaron que ya me iba yo a quedar ahí. En realidad yo empecé a ir a este grupo, a lo último por la enamorada. Ustedes se dan cuenta cómo cuando un muchacho llega a esos grupos, es que aquí sí cantan, alaban a Dios, la predicación, todos están despiertos. En la iglesia, tú vas a la iglesia y todos, sí, no, el padrecito, no. Y todo aburrido, no, que mejor aquí me quedo. Y cuando tú vas a visitar a esos grupos, ¿cuál es la dinámica de ellos? Rapidito. Hermano, pase. Una atención personificada. Me acuerdo que llegaba con mis amigos, éramos varios muchachos, y rapidito llegaban ahí. Pase, hermano, cada quien se agarraba un muchacho. ¿A quién mandaban a invitarnos? ¿Quiénes iban por nosotros? ¿Quiénes iban a invitarnos? Muchachos, los regresábamos a patadas, desde luego. No les iba a funcionar. ¿Quiénes iban a invitarnos? Muchachas. Ponían a muchachas y las muchachas se agarraron del brazo y tú flojito y cooperando. No. Cuando te das cuenta, allá estás en primera fila junto al púlpito con todo el ruido del pastor. Dejaban 1, 2 filas disponibles para este tipo de gente que iba a ir a ver un poquito de lo que hacen. Y rapidito. Si eran muchachas que pasaban ahí, muchachos, rapidito. Venga, hermana, pase. Si eran muchachos, hermano, pase, venga. Cuando te das cuenta que usted estaba con el brazo y el brazo de me acuerdo que así fue cuando empiezo a llegar y digo, bueno, qué atención, ¿no? Y rapidito una Biblia en tu mano. Y la muchacha no se iba, se quedaba a tu lado. Lo que decía el pastor, rapidito buscaba la cita bíblica. Aquí está hablando el pastor. Y yo, wow, sí, esa cita es. Todo personificado. Tan personificado que evidentemente así fue como yo llegué a este grupo. Me hice enamorado, me hice novio de la muchacha. Fue mi novia.
Y así fue como conocí este grupo evangélico. Mi familiares, por ejemplo, ya se nos quedó. Nunca me presionaron. Nunca, tampoco, digamos, hicieron cosas que a mí me hicieran tomar una decisión de decir, pues, con más razón, para que les duela o para que me quede. No, porque a veces, cuidado, porque a veces cuando dialogamos con estos familiares que ya están coqueteando con el mundo evangélico, la dinámica que se toma a veces no es la correcta. Pero ¿acaso el soberanio no tuvo abuelo? ¿Es la herencia de los abuelos? ¿Acaso es la herencia que yo te estoy dejando? Es que ¿cómo puede ser posible tan burro? Te hemos enseñado aquí la fe. ¿Y cómo es posible tú? Y empieza la agresión, empieza el chantaje. Pero si tú de veras quieres irte con ellos, tú no tendrás aquí familia. Me avergüenzas. Todos somos católicos. Por lo tanto, vas a deshonrar nuestro apellido. Mira, te quedas con ellos, busca un lugar mejor. No queremos vergüenza aquí, pasar por ellos. Es lo peor que se puede hacer. Miren que si papá, mamá hubieran tomado esa iniciativa conmigo, ¿quién sabe? Sí, de veras, ¿quién sabe cuál hubiera sido mi respuesta? A lo mejor, porque ¿qué es lo que hace el hijo? Ustedes lo saben bien. Cuando el hijo se siente desafiado, ¿qué hace? Entonces más se aferra, más no obedece, más se pone terco. No es así. Hay que saber entrar. Papá, mamá, mis hermanos se dan cuenta, están preocupados, sí es cierto, pero rapidito entre ellos. Hacer oración. Ya, ok. Ellos no tienen culpa, no se sienten culpables, porque ellos siempre en la iglesia, siempre me invitaban. A ver si me consigo un poquito de agua. Siempre me invitaban a la iglesia, siempre estaba por ahí. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hablaron a una comunidad religiosa. Un día, yo llego del campo, ir al trabajo con los hermanos, y de repente hay una muchacha que no conozco. Me llama por mi nombre y me dice: Juan, venimos a invitarte a un retiro juvenil. ¿Un retiro juvenil? ¿Qué hay aquí? ¿Cuándo hacen retiros en la iglesia? Pero curioso. Pero se me viene a la cabeza aquella cerrada. Yo nunca le pregunté a mi madre, en paz descanse, ¿cómo fue que hicieron eso? Ya después me enteré por un hermano. Me vine a la mente, ok, ya había escuchado tantas cosas allá en el grupo. Dije, y la voy a cuestionar como he escuchado allá en el grupo. Y le digo, está bien. Pero antes de decirle sí, no, déjeme hacerle unas preguntas. Sí, hermano. Vaya nomás. Y le espero. Ella se fue a recibir. Normal. Una muchacha, normal. Solo que sabía que no era del pueblo. Y yo dije, ok, le voy a dar una paliza a esta mujer. Así ya, he escuchado mucho acá y lo había cuestionado con todos esos temas. Regreso con una Biblia, evidentemente evangélica, y empiezo con ella, duro, iglesia. Bautismo. Imágenes. Hermano de Jesús, no sé cómo se pasó el tiempo. Habíamos hablado ya como 3, 4 temas. Y le digo, mire,
voy a ir a retiro. Quien pensaba que iba a dar una paliza, resultó que ahí mismo le dieron, en este caso a mí, una buena paliza. Y algo bien curioso, esta hermana que llegó a la casa ni siquiera era una apóstol de la palabra. Era una religiosa, que nunca se me olvida el nombre, de las damas apostólicas, que esta chica había recibido una formación apologética en las casas de los apóstoles y había estado en algunas conferencias, en algunos cursos con el padre Evangelista. Sabía de apologética. No era un apóstol de la palabra, pero sabía de apologética. Yo dije, wow, de siglos, de años, esto es lo que yo quería escuchar. Que me aclararan con la Biblia estas dudas. Que me dijeran verdaderamente con la Biblia, con la historia, cosas que me convenzan verdaderamente desde la Biblia, la historia, si esta iglesia es o no es la iglesia de Cristo. Se me quitó un peso de encima. Yo fui al retiro. Continué todavía en el templo. Se continuó incluso la relación con la chica. Dios tiene sus propios caminos. Desde luego, ya tomé una decisión. No es por aquí. Voy a conocer más la doctrina católica. Voy a conocer más mi iglesia. Yo no la conozco, pero sí hay cómo conocerla. Si hay gente que te puede instruir, yo voy a buscar. Me voy a disponer. Y es ahí cuando yo conozco a los apóstoles de la palabra. Esta religiosa me dice, Juan, incluso después del retiro, Juan, si quieres formarte y conocer más la iglesia, mira, te dejo estas direcciones. Primero este cassette y este libro. Y allí están unas direcciones. Tú puedes ir a recibir algunas charlas, alguna formación, algún curso. Mira, después tomas decisión. ¿Te quedas verdaderamente como un buen católico? ¿O tú decides si quieres continuar visitando a estos hermanos no católicos? Pero, primero, antes de tomar una decisión, conoce tu iglesia. Y así fue. Busqué esa dirección. Me inscribí a un curso de 2 semanas y yo dije, solo me voy para recibir este curso. Regreso a mi pueblo para trabajar como un catequista, pero más preparado, y listo. Y esas 2 semanas que yo tomé decisión de ir a formarme con los apóstoles de la palabra, ya se convirtieron prácticamente, creo que en 33 años. Cuando yo llego ahí y escucho la formación,